Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Encuentros con Ciencia, tardes de cultura, cerveza y conversación, actividad de divulgación científica para la comunidad. Esta actividad es organizada por la Facultad de Ciencias, pero nosotros invitamos también a otros académicos de la universidad de otras facultades y también académicos científicos de Chile. Y también del extranjero hemos tenido. Muchas gracias por acompañarnos. Para quienes no conocen cómo funciona, hay varios que son clientes frecuentes de los Encuentros con Ciencia, pero para los que no conocen el formato, esta es una presentación. En esta ocasión contamos con 3 expositores, que es algo más innovador en esta ocasión. Ellos presentan, cuentan de su tema y luego viene la sección de preguntas, de conversación, donde queremos que ustedes se sientan cómodos, aclaren sus dudas, aporten con sus propios conocimientos, así que sea una parte más interactiva de conversación. Hoy contamos con la participación de 3 académicos de la Universidad Austral de Chile. Carolina Ile, arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en diseño avanzado de arquitectura de la Universidad de Columbia de Estados Unidos. Felipe Otondo, ingeniero acústico de la Universidad Austral de Chile, magíster en ingeniería acústica de la Universidad de Aalborg en Dinamarca y doctor en música, mención composición de la Universidad de York en Reino Unido. Además, contamos con la participación de Roberto Burgos, arquitecto de la Universidad Austral de Chile, magíster en diseño de ciudad y ciencias sociales del London School of Economics and Political Science de Inglaterra. Así que estamos bien internacionales hoy día, pero todos ellos son académicos de la Universidad Austral de Chile. Así que esta tarde nos van a presentar humedales urbanos contra el tiempo, arquitectura, paisaje y paisaje sonoro. Ya, sí, se escucha. Hola, gracias por venir. Con este día de sol no pensamos que íbamos a tener tanto público, así que se agradece el doble. Les vamos a contar sobre un proyecto que partió siendo una invitación que se nos hizo desde la Pontificia Universidad Católica en Santiago, una invitación que se hizo al Instituto de Arquitectura y Urbanismo a participar de un evento que se llama Work in Progress. Y el tema es el paisaje. Entonces nos invitaron con una pregunta que era ¿qué creen ustedes que es importante en el paisaje nacional? ¿Y de qué deberíamos estar preocupados? ¿Y de qué deberíamos estar hablando? ¿Y qué deberíamos estar trabajando? La presentación está estructurada, hicimos como una pauta muy amateur nosotros para tratar de organizar un poquito los contenidos de lo que les vamos a contar hoy día. Vamos a partir con una introducción breve, después vamos a hablar del desarrollo urbano y cómo esto produce cambio en el paisaje. Después vamos a hacer una breve pasada en lo que se entiende por lo que es el paisaje hoy en día, es distinto a lo que se entendía antes, digamos. Y después vamos a pasar propiamente tal por el registro sonoro que hicimos como parte del proyecto y cómo ese registro sonoro se materializó en una instalación. Entonces es un proyecto que tiene así como un desarrollo un poco extendido porque parte de una parte que es más de investigación histórica, muy poquito, y de ahí nos vamos pasando a hacer un registro sonoro de distintas locaciones y les vamos a explicar por qué las elegimos. Entonces aquí un poco lo que les contaba, la invitación es de Work in Progress del Magíster de Arquitectura en el Paisaje de la Universidad Católica con esta gran pregunta, ¿cierto? Y esta gran pregunta no estaba dada en cualquier contexto, sino que estaba dada en el contexto de una muestra que se iba a hacer al año siguiente de la invitación, en la que iban a participar artistas como escultores, pintores, activistas, arquitectos. En general era una muestra, un cruce a través de las artes y de la arquitectura para poder lidiar con el paisaje. Por ende, la invitación tenía implícito que se nos estaban así como invitando a hacer este proyecto en función de lo que se llama el PAR, que es una práctica que se llama la práctica artística como investigación. Se desvincula un poco de la investigación clásica en términos científicos y nos invitaba a hacer una aproximación más bien artística para entender un problema. A partir de esa pregunta nosotros decidimos hablar de los humedales. ¿Por qué? No solamente porque los humedales son un tema en Valdivia, sino que en el contexto del calentamiento global, y como lo han escuchado en otras charlas que se han hecho en este mismo lugar, el tema de los humedales va a resultar especialmente importante. En el calentamiento global
suceden un montón de cosas, ¿cierto? Entre ellas que el cambio climático va a generar cambios en la cantidad de lluvia, alzas en temperaturas, y las ciudades tienen ciertas maneras de ser resilientes. Y Valdivia y muchas ciudades en el sur del planeta tienen esta capacidad instalada de infraestructura, que son los humedales, que funcionan como una suerte como de esponja que es capaz de hacer que la ciudad resista a todo este tipo de cambios de una manera más eficiente. Y a pesar de eso, los humedales no están siendo considerados en el momento de planificar las ciudades. Entonces ahí es cuando nosotros los arquitectos, en conjunto con Felipe más adelante, empezamos a decir, si es que los humedales son tan valiosos, ¿cómo se relacionan las ciudades con estos humedales? ¿Qué estamos haciendo con ellos? Y no estamos haciendo... Ahí, ya acabó la presentación. Ya, no. Entonces, lo que hicimos acá, esta imagen es un poco latera porque tiene mucho texto, pero la voy a pasar bien rápido. Acá les explicamos un poco la estructura con la cual abordamos el problema. Y dijimos, ok, lo primero que vamos a hacer es vamos a ir a ver los humedales, pero vamos a tratar de entenderlo desde la perspectiva de nosotros, que son los humedales desde la perspectiva de la arquitectura y el urbanismo. Entonces fuimos, hicimos un catálogo fotográfico, y después de eso hicimos una selección de las locaciones considerando una serie de variables, entre ellas, por ejemplo, los tipos de intervención humana. ¿Por qué? Porque no nos interesaba los humedales prístinos y intocados, sino que nos interesaba ese lugar de roce en el cual los humedales estaban friccionando, estaban poniéndose en fricción con la urbanidad, ¿cierto? Entonces era, ¿cómo podemos elegir los lugares? Eligiendo aquellos que están siendo intervenidos por los humanos a través de infraestructura, o sea, lo que normalmente entendemos como calles, viaductos, o otro tipo de construcciones que le prestan servicios a la ciudad, ¿cierto? Construcciones, o sea, casas, edificios y modificaciones topográficas, muchos rellenos, muchas cosas que van modificando estos humedales que tratamos de catastrar. Después de eso lo que hicimos es tratar de identificar niveles de degradación. Entonces dijimos, ok, ¿cómo podemos definir cuáles son los humedales que efectivamente están en esta pelea, ¿cierto?, de la urbanización con el paisaje? Y fuimos a buscar lugares en los que se fuera como más evidente la degradación de estos humedales, ver si habían especies que habían sido insertas, a ver si es que existían como basurales, etc. Y finalmente fuimos a ver el valor de carácter paisajístico que tenían este tipo de lugares. A partir de eso elegimos las locaciones, los buscamos a estos humedales porque dijimos, ok, los humedales son dinámicos, ¿cierto? Entonces vamos a verlos en distintas épocas y vamos a tratar de comparar y entender cómo los humedales se han ido modificando en el tiempo. Y después de eso, que lo hicimos con fotos históricas que fuimos recopilando y comparando, lo que hicimos fue ir a seleccionar, ir a registrar sonoramente estos humedales, porque nos dimos cuenta que desde la perspectiva del paisaje, no desde la perspectiva de la ciencia exacta, un humedal no es solamente el aspecto de vegetación o su rol biológico, sino que también tenía un componente que era como el paisaje, ¿cierto? Y el paisaje se entendía como algo que era mucho más extendido y amplio, y para eso el sonido tenía una componente esencial. Roberto nos va a explicar un poquitito la relación que existe entre la ciudad y los humedales, y de ahí seguimos nosotros. Bueno, lo que queda de presentación, 2 minutos. Bueno, esta es una imagen que para todos los valdivianos debería ser algo común haberlo visto. Este es un plano que hizo Guillermo Teichelmann el año 1858, y aquí aparecen, voy a tratar de apuntar para los dos lados primero, aquí aparecen una serie de cuerpos de agua que son básicamente la estructura de los humedales antiguos, ¿no es cierto?, con los que existía la ciudad antiguamente, que son todas las partes más o menos celestes que están en esta zona, y esto era el casco histórico donde se desarrollaba Valdivia. Ahora, Valdivia es considerada de alguna forma una de las ciudades intermedias de Chile. ¿Qué significa esto? Una ciudad intermedia es una ciudad que tiene básicamente menos de 1 millón de habitantes y que concentran ahora en el mundo más del 50% de la población urbana. Es un dato bien relevante porque eso significa y se proyecta que gran parte del crecimiento poblacional que va a tener el mundo va a estar concentrado no en ciudades metropolitanas muy grandes como lo que sucede en Santiago, en estas conurbaciones importantes de nuestro mundo, sino que van a estar concentradas en ciudades como Valdivia. Y lo que hemos experimentado en Valdivia durante todo este tiempo es un crecimiento paulatino que ha ido justamente abordando zonas que antiguamente eran zonas rurales o zonas productivas, y que dentro de ellas también existían estos cuerpos denominados humedales. Bueno, es un dato acá, se espera que las ciudades intermedias alberguen dentro de los próximos 20 años el doble de su población
actual. Eso es en términos globales. En el caso de Valdivia tenemos otras dinámicas poblacionales que están más bien relacionadas con crecimientos naturales y también con algunas demandas económicas que no están del todo satisfechas, pero básicamente es un poco explicarles la importancia que tiene nuestra ciudad en el contexto del crecimiento urbano. Ahora, ¿cómo se ha ido dando este crecimiento urbano? Básicamente ha sido un crecimiento urbano relacionado con la expansión de la mancha urbana, ¿no es cierto? No es un crecimiento densificado, es más bien expansivo, y lo que podemos ver dentro de estas imágenes que produjimos para la intervención en la Universidad Católica es primero una imagen del año 61, que es después del año donde se produce el gran desastre, ¿no? del terremoto de Valdivia, donde también empiezan a cristalizarse la conformación de nuevos humedales dentro de esta zona urbana. Eso lo vamos a ver después en una sucesión de imágenes. Ahí teníamos 1064 hectáreas de mancha urbana. Después del año 79 fue creciendo exponencialmente a 1507. Después del 2001 nos encontramos con una ciudad de 2007 hectáreas, avanzándose ya hacia los cuerpos de humedales que se empezaron a formar durante el año 61. Y después del año 2006 ya tenemos una ciudad que prácticamente ha triplicado su superficie, más bien 2.5 veces la superficie del año 61. Eso para entender un poco lo explosivo y expansivo que ha sido el crecimiento urbano en Valdivia y que ha sido también promovido de alguna forma a través de regulaciones urbanísticas que permiten justamente la apertura o la ampliación del radio urbano. Y eso indudablemente tiene una presión sobre esto que en algún momento existió, que era lo que el mapeo Teichmann, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos encontramos hoy día bajo estos cánones urbanísticos actuales? Son situaciones como esta. No sé si lo reconocen el resto de los presentes, pero esta es una urbanización que se está generando en la zona sur de Valdivia, en la salida sur, que básicamente esta zona actual era más parecida a lo que estaba acá, ¿no es cierto? A una vega mezclado con un humedal y que producto de un corte de uno de los cerros, se empezó a rellenar esto y se empezó a crear suelo urbano o urbanizable de muy bajo costo, pero al mismo tiempo con alto riesgo sísmico. O sea, una casa que esté emplazada en este lugar con un 7,8 tiene que comprarse otra casa. Entonces lo barato cuesta caro y esto es lo que estamos viendo ahora. Esto tiene una correlación también con el cambio en el paisaje. Antiguamente existía un paisaje mucho más rico, más diverso, y justamente ahora estamos viendo esta sucesión hacia un paisaje urbanizado. Frente a estas observaciones, lo que nosotros hicimos fue tratar de registrar desde el punto de vista sonoro cómo iba cambiando este paisaje o cómo diferentes tipos de anexiones a la urbanización generan diferentes también sonidos que en algún momento van a constituir el patrimonio sonoro de Valdivia, que puede que se pierda o puede que vuelva, no sé, pero por lo menos hay un registro que se conforma como patrimonio y lo que se está conformando de alguna forma en esta misma presentación es una idea patrimonial. Algunos puntos de los puntos que registramos, a pesar de que hicimos un registro de 12 fotografías, o sea, 12 registros fotográficos en diferentes partes de Valdivia, nos quedamos con 3 puntos porque en función del tiempo era un poco difícil cumplir con la demanda sonora o de registro. Los puntos que nosotros registramos al inicio fue la zona de las Mulatas, Miraflores, que ahí vamos a ver después una ficha de cada uno de los lugares, las locaciones de grabación, tiene unas cualidades particulares en cuanto a la urbanización respecto al crecimiento industrial. Y eso confiere también un tipo de ambiente sonoro muy particular. Después tenemos el humedal de Huachicopihue, que quedó inmerso dentro de la mancha urbana. Y también tiene una relación bastante interesante con la urbanización desde el punto de vista de, se escuchan, ahí van no les puedo decir, se escuchan algunas cosas interesantes también. Y finalmente el Caucao, que de alguna forma es el menos intervenido, que está en la zona norte de la Teja, en el fondo Teja Norte que tiene la Universidad Austral en este momento. Entonces, ¿yo? Sí. Entonces, para poder entender por qué, o sea, cómo vamos
a enfrentarnos al proyecto sin una mirada nostálgica respecto al paisaje, porque en general la gente empieza a decir paisaje, sí, yo creo que vuelve a ser todo como el fondo Caucao, ¿cierto? Como que queremos eliminar cualquier intervención y que sea lo más prístino y puro y que todo sea intocado, pero en realidad el ser humano vive en este planeta y su hábitat tiene incidencia sobre el espacio y por ende en los últimos años se ha empezado a entender que el paisaje es distinto a lo que se entendía como el paisaje romántico. Así como pasar un apunte ultra rápido a través de la historia de cómo se define el paisaje, digamos, han habido como 3 momentos clave en los cuales como primero se entiende el paisaje o el paisaje romántico, que es un paisaje intocado, que se modifica a sí mismo, que es un paisaje indómito y que tiene toda o sea, que se coincide con el trabajo realizado entre el siglo XV y el siglo XIX y tiene esta vinculación como con los ideales, ¿no? Una naturaleza pura, más cerca de la verdad y que nosotros los humanos corrompemos. Después tenemos el paisaje productivo, que establece o empieza así como tentativamente a entender que el paisaje tiene una relación con el ser humano y sus ciudades en función del servicio. Vamos a ver un cuadro en 5 segundos, lo voy a pasar bien rápido, pero la idea es que el paisaje se une a las urbanizaciones y como que convive con ellas, con las ciudades y que se conforma por las ciudades, pero sigue siendo un elemento separado, pero está en diálogo. Y hoy en día el paisaje se entiende como una sola gran mezcla, digamos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos registrando no es una especie como de declaración, mire cómo estamos destruyendo el paisaje, lo que nosotros estamos tratando de registrar es este nuevo paisaje que está construido a partir de los efectos del hombre y la naturaleza que se ha transformado por ello. Rapidito, paisaje romántico, todos hemos visto este tipo de cuadros, ¿cierto? Vemos la idealización ahí, absoluta, la mirada hacia el más allá. Esto es lo que todos pensamos cotidianamente cuando hablamos, hoy había un paisaje increíble, estamos todos pensando en esto, ¿cierto? Después tenemos un paisaje que es productivo. Acá hay un cuadro que es un mural que está al frente de Viena y se los traje solo como para hacerles una idea. En el mural aparece la ciudad y en la otra parte del mural aparece el extramuro de la ciudad donde están ahí labrando la tierra y se entiende en las puertas de entrada de Viena, ese es el paisaje, donde está el interior y el exterior de la ciudad, en comunión. Y esto vendría siendo la versión del paisaje contemporáneo, que es un proyecto de Kate Torf, lo traje solo como ejemplo, pero ahí sale la ciudad de Nueva York, ¿cierto? Un ícono de la densificación. Tienen un gran problema por el tema del calentamiento global, se les están subiendo las mareas, es una ciudad que está al borde del agua, entonces aparece el paisaje como una oportunidad de ser resiliente a la ciudad. Entonces vemos cómo va cambiando esta visión del paisaje. Este es el paisaje con el que nosotros estamos lidiando en Valdivia a una escala como más pequeña, pero es en el fondo esta negociación. Por ende, cuando fuimos a buscar los lugares donde íbamos a grabar, ¿cierto? Fuimos a buscar ese paisaje, no el paisaje ideal. Y encontramos en los 3 lugares este tipo de intervenciones. Esto parece ser un paisaje relativamente convencional, pero en efecto es una intervención que es una especie de olla donde se drenaba, se concentraba el agua y estaba rodeada por eucaliptos y funciona como una especie de esponja donde se absorbe todo el agua para secar terreno. Entonces nos empezamos a dar cuenta que estos paisajes que eran supuestamente supernaturales efectivamente eran construcciones para poder secar. Si hacen un hoyo, todos ustedes han jugado alguna vez en el barro y hacen así como un hoyo en la tierra y toda el agua del barro se concentra en ese lugar, lo que hicieron los holandeses en Holanda, ¿cierto? Para drenar hay que concentrar, bueno, además de concentrar, plantaban en los bordes estos eucaliptos que tienen el poro abierto y que funcionan para evaporar y tirar el agua hacia arriba. Y así fuimos identificando estos distintos tipos de infraestructuras en las cuales se desviaba, se manejaba, se controlaba este paisaje indómito y se transformaba en función de esta nueva versión del paisaje. Esto, por ejemplo, que todos hemos visto, ¿cierto? Estos sistemas de esclusa, o que las hemos adivinado, que están debajo de nuestras veredas, ¿cierto? Eso de ahí son sistemas ultra elaborados que hacemos nosotros los seres humanos para redirigir el agua, porque como tenemos estas tremendas urbanizaciones y estamos impermeabilizando la superficie de la tierra, tenemos que redirigir estos caudales porque finalmente se transforma en algún problema. Entonces, transformamos la naturaleza, ¿cierto? Y la convertimos en un sistema que originalmente era lo que nosotros podríamos haber visto en un esterito, que funcionaba de una manera mucho más idílica. Esta es nuestra nueva naturaleza, una versión construida.
escuchan? Bueno, vamos a hablar un poquito del registro sonoro, que es como la componente, digamos, tal vez más original del proyecto, que fue tratar de incorporar, están riendo acá los colegas, incorporar de alguna manera el paisaje sonoro. Voy a hacer una pequeña referencia a dónde viene el término de paisaje sonoro, que es algo relativamente nuevo. Fue desarrollado por un tipo que se llama Murray Sheffield en Canadá, en Vancouver, y tiene que ver principalmente con la idea de entorno sonoro, ¿no? Sobre todo en la forma en que es percibido y entendido por el individuo. También tiene que ver con la relación entre el individuo y el medio ambiente, y se utiliza libremente este término tanto para describir grabaciones, composiciones musicales, como también registros sonoros como los de entorno, que es lo que vamos a mostrar nosotros en este caso. La preocupación por el paisaje sonoro es algo relativamente reciente, de los últimos 10 años, sobre todo en el diseño urbanístico. Antes lo que realmente se consideraba eran mapas de ruido, básicamente medir el nivel de ruido en una ciudad. En los últimos 10 años, sobre todo en Europa, se han generado grandes proyectos transdisciplinarios donde también se ha empezado a mirar el tipo de entorno sonoro y los distintos ambientes sonoros y entornos que se van generando en la ciudad. Esto conlleva otro tipo de investigación que generalmente es un poquito más compleja, involucra aspectos perceptuales, involucra la arquitectura, la psicología y otros. Entonces lo que hicimos nosotros fue tratar de generar un registro utilizando medios que fueran accesibles. Entonces lo que vemos ahí, básicamente, no se nota bien, pero tenemos una bolsa sellada con 2 micrófonos y adentro tenemos los equipos de grabación que los vamos a mostrar en un momento. Estos son el tipo de lugares donde grabamos. Este es el humedal de las Mulatas, donde tenemos básicamente un sector que tiene bastante actividad industrial. Nosotros generalmente grabamos en el contorno del humedal. Obviamente no nos podíamos meter al humedal por razones obvias, ¿no? Porque es complicado en términos en términos prácticos. El tipo de equipamiento que utilizamos son bastante básicos y esto también era como un desafío del proyecto, ¿no? En términos prácticos y también porque siempre teníamos el miedo de que se robaran los equipos. No sabíamos. Y el sistema que ocupamos es extremadamente barato. Este es un grabador comercial que vale alrededor de 80.000 pesos. Esta es una batería de teléfono que vale alrededor de 6.000 pesos. Y estos son los micrófonos que tienen algo que se llama filtro. En la jerga le llaman el peluche, que es básicamente para proteger al sonido del viento, ¿no? Y tenemos los micrófonos adentro que son micrófonos de buena calidad que básicamente registran el sonido en todas las direcciones. Entonces estamos hablando de un sistema que vale alrededor de 200.000 pesos, que en términos de audio es bastante económico. Para nosotros era súper importante grabar sin ningún tipo de compresión, grabar en formato de CD, que es 16 bits, 44 kHz, que es como el estándar, digamos, de un nivel básico de grabación profesional. Lo que hacíamos en muchos casos era colgar estas bolsitas con los micrófonos, los equipos iban adentro y los micrófonos en el exterior, ¿no? Acá tenemos a Roberto penetrando la tundra del humedal, ¿no? De hecho hay bastante anécdotas que no vamos a contar ahora, pero que involucran accidentes en este entorno. Mía, sí. Hasta aquí, hasta aquí, sí. Pero los equipos se salvaron, que es lo más importante. La técnica es bastante simple, disculpen la diapositiva que está un poco pixelada, y básicamente lo que hicimos nosotros es tomar muestras de una grabación bastante larga, lo vamos a explicar en un momento, y las fuimos superponiendo. Entonces tomamos grabaciones de muestras de cada hora registrada y las fuimos sumando, tratando de hacer lo que se llama en la jerga audiovisual un timelapse. Básicamente tratar de incorporar distintas tomas o muestras de sonido de forma cronológica. En el mundo visual es bastante fácil porque de la forma en que nosotros percibimos visualmente, al superponer fotos, se genera inmediatamente la idea de movimiento, que es un poco como funciona obviamente el cine,
pero con el sonido es un poco más complejo porque no podemos simplemente superponer muestras de sonido porque generaría básicamente algo con mucho ruido, no tendría mucho sentido. Entonces lo que hicimos fue tomar muestras cortas de alrededor de 10-14 segundos de cada hora e irlas superponiendo para tratar de crear esta idea de timelapse sonoro. Vamos a mostrar, cuando mostremos los ejemplos va a quedar un poquito más claro. Y ahora vamos a pasar a los casos de estudio que Roberto va a explicar. Una explicación muy corta de qué es lo que hicimos con cada uno de los casos de estudio. Primero, tratamos de identificarlos, los mapeamos primero y después fuimos a tratar de registrar el paisaje sonoro. Tal como les comentábamos antes, cada uno tiene unas características bien particulares de cómo se enfrenta la urbanización a esta zona relativamente naturales o bien intervenidas en algunos casos. En el caso de las mulatas es una zona que si uno va y se detiene un momento y escucha, se da cuenta que hay una gran cantidad de golpeteos de metal, hay una industria metalmecánica muy fuerte en este entorno y se empieza a mezclar de alguna forma con lo que queda de ambiente natural y bueno, de todos los biotopos de esta zona. Lo que hicimos fue definir unos cuadrantes en base a cada uno de los casos de estudio. En este cuadrante tratamos de hecho dibujamos los contornos del humedal y de la mancha urbana durante 4 periodos en la historia. Estos cuadrantes nos dieron un poco de información en cuanto a cómo había disminuido o había aumentado había disminuido la zona natural y había aumentado la mancha urbana sobre ella, ¿no es cierto? Y eso es lo que está un poco explicado en cada uno de estos gráficos, que son parte también de un librito que nosotros publicamos como parte de la presentación en la Universidad Católica. Esto solamente para mostrar, esto era la zona que nosotros estudiamos el año 1944, ¿ya? Lo que se puede observar es un poco que hay unas zonas húmedas, pero no son todavía humedales, y unas zonas muy bajas, que eran vegas prácticamente, que no estaban propiamente inundadas hasta el año 61, ¿no es cierto? Cuando ya se empieza a ver que el agua comienza a entrarse en lo que antiguamente era parte de la zona seca. También aquí se ve lo que sucedió con el islote de Haferbeck, y también lo que se empieza a ver más adelante es cómo la mancha urbana empieza a avanzar sobre estas zonas que fueron inundadas. Esto es lo que nosotros vemos el año 95. Estas zonas que acá se perciben son zonas que en este momento son parte del humedal de la zona de las mulatas, y esta zona también, ¿no es cierto? Que hasta ese momento no estaba tan intervenida en la zona húmeda. Hasta el año 2016, cuando ya podemos ver que la mancha urbana ha ido aumentando en esta zona a través de rellenos que en algunos casos, sobre todo este, es un relleno bastante irregular, y lo que explicaba Carolina anteriormente, con unas piscinas de decantación creadas por un industrial de la zona, que permitió obviamente la habilitación y el balance hídrico de esta zona para poder habilitar suelo urbano, ¿no es cierto? Es una piscina de decantación que seca todo el resto de la zona y permite que la mancha urbana siga avanzando. Y lo que nosotros también podemos ver un poco en términos históricos es también cómo va creciendo la zona industrial de esta parte, ¿no es cierto? Ahí, y cómo se balanza también sobre estas zonas que antiguamente fueron humedales. Luego de eso, de analizar estas imágenes, hicimos unos planitos de síntesis que quizás son un poco difíciles de entender, pero básicamente está el avance de la mancha urbana en diferentes años, ahí y acá. Y tenemos un punto rojo que es el punto donde nosotros hicimos el registro sonoro, donde Felipe se cayó al agua. El punto de abajo demuestra la parte de arriba, ¿cierto? Habla un poco del avance de la mancha urbana, la parte de abajo habla del retroceso de la zona húmeda. Y esto es una imagen de este lugar que en realidad es la piscina de decantación que existe en la zona de atrás de las mulatas donde nosotros tomamos el registro. ¿Esto lo quieren explicar? Claro. Esto lo vamos a ver en detalle un poquito más adelante, pero es simplemente para ejemplificar la idea de las grabaciones. Estas son grabaciones, esto es un poquito técnico, voy a tratar de explicarlo
forma sencilla, esto se llama espectrograma, y lo que vemos es básicamente una evolución temporal, que es el eje horizontal, y lo que tenemos en el eje vertical son frecuencias. Eje horizontal, eje vertical, frecuencias, tiempo. Entonces, lo que tenemos es un registro sonoro de los distintos, de la actividad, digamos, en frecuencia, durante poco más de 48 horas. Entonces grabamos de forma continua 2 días completos con el sistema que les mostré, y lo que obtenemos es básicamente esto, que después vamos a ver que todas estas manchas tienen algún tipo de significado en términos de actividad. La actividad, por ejemplo, de pájaros y distintos tipos de aves generalmente se ubica en distintos rangos de la frecuencia. Entonces uno, de alguna forma, al mirar este espectrograma puede tener una idea bastante clara del tipo de actividad que sucede en ciertos momentos. Estas grabaciones son desde las 12 del día, y uno de alguna forma puede ir viendo la evolución durante el día, la noche, la actividad, digamos, industrial, etcétera, etcétera. Vamos a ver esto un poquito más adelante. Como curiosidad, pueden ver que tenemos el primer ciclo y el segundo ciclo del segundo día, y el primer ciclo, segundo ciclo, y en el primer ciclo está, digamos, bastante notorio esa mancha, y en el segundo ciclo aparece la lluvia. Y pueden ver ahí que hay unas manchas bastante extensas, que fue cuando le entró agua a los micrófonos. Pero se salvaron. Yo sé que hay gente acá ocupada y se salvó nuevamente la tecnología, así que todo bien. Vamos a escuchar después, en la segunda parte de la presentación, algunos ejemplos, y espero que esto quede un poquito más claro, y lo vamos a mostrar con un pequeño video, y creo que ahí se va a ejemplificar de forma más concreta. Vamos a presentar el segundo caso de estudio. El segundo caso tiene la misma estructura. Entonces acá, en la parte de acá abajo se alcanza a ver la superficie de humedales que está en el sector donde tomamos la muestra sonora, donde se ve que hay se mantiene aquí, luego baja hacia el 2016 exponencialmente, ¿cierto? Y podemos ver la relación de esta depresión con el aumento de urbanización dentro de este campo que nosotros definimos. O sea, en la medida que iba creciendo la ciudad, iban disminuyendo los humedales. Este es el mismo recuento histórico. Acá podemos ver el sector previo al terremoto. Después del terremoto, después de mucho rato estar mirando estas fotos, empiezan a ser más legibles. Yo sé que en este minuto puede verse como todo un poco parecido, pero en el fondo estas manchas más blancas de acá son zonas seminudadas. Esto que se ve como más gordito, esas franjas como gorditas, son el tipo de vegetación que crece en la segunda franja del humedal, y después se alcanza a ver la mancha blanca completa, que es la de la urbanización. Algo que es importante que sepamos respecto a los humedales, para los que no lo sepan: un humedal no es solamente el sector mojado, el eje húmedo de un humedal, sino que un humedal tiene muchas capas, o tiene una incidencia mucho más grande que lo que nosotros estamos acostumbrados a entender por humedal. Es decir, tiene la parte que está siempre mojada, el sector que tiene una vegetación baja, que en general son como estos pastos a la misma altura, ¿cierto? Me acabo de olvidar el nombre de todo esto. Juncos, gracias, juncos. De los juncos después vienen los arbustos, que en este momento estamos siendo así como devorados por los alisos, que no son originalmente de este tipo de paisajes, pero que van armando estas especies como de bordes más cortitos, que son los que uno puede leer como el borde, que es lo que nos hace más fácil hacer el trazado. Entonces, si uno entiende que el humedal tiene varias capas en el fondo, una especie como de cebolla que es capaz de reaccionar de distintas maneras en la medida en que vas avanzando en estas capas, también no es difícil entender que si yo afecto la capa más exterior, también voy a estar afectando indirectamente su eje. O sea, no necesito llegar y poner una casa arriba del centro húmedo de un humedal para poder tener un impacto sobre él, ¿cierto? Entonces ahí podemos ver cómo aquí ya de frente hay un crecimiento urbano explosivo, ¿cierto? Y se alcanza a ver cómo ya el humedal está prácticamente acogotado. Y aquí tenemos ya la situación en el 2016, donde de humedal va quedando prácticamente como un encaje trabado en la mitad del desarrollo urbano. Entonces, el mismo plano del cual hablamos, ¿cierto? De cómo se va reduciendo
y no quiere avanzar. Y el espectrograma que el caballero trata de claramente explicarlo mucho mejor que yo. Este es el espectrograma, de hecho, de lo que vamos a escuchar luego, que tiene que ver con el registro en el parque urbano. No voy a hablar mucho de esto porque luego vamos a escuchar este timelapse. De hecho, este no es la grabación original, sino que esto es la grabación condensada, este timelapse sonoro que vamos a escuchar en un momento. No voy a hablar mucho porque no quiero realmente explicar lo que van a escuchar, prefiero que ustedes lo escuchen sin ningún tipo de información. Gracias, Roberto. El último humedal que tomamos como, no es un humedal, sino que están todos los humedales conectados. El último caso es en la Teja Norte, en el Fondo Teja Norte, que es de la Universidad Austral, en un fondo de 60 hectáreas más o menos. Y eso permite que esta zona hasta el momento no tenga grandes intervenciones urbanas en su inmediatez. Y eso confiere también un tipo de sonoridad diferente a los otros dos humedales que habíamos explicado. Por eso mismo, como no hay una zona urbana cercana, este gráfico lo único que muestra es un poco cómo ha ido creciendo básicamente la masa orgánica o la masa vegetal que nosotros mapeamos como parte del humedal. Un poco la misma progresión de años en torno a este lugar. Aquí se notaba muy bien dónde estaba el río Caucao versus el río Cruces, y esto ya es una diferencia más o menos sustancial, que es lo que sucede el año 1961, cuando baja, en promedio baja 1,5 metros el nivel del terreno en todo Valdivia, y eso obviamente en las zonas más bajas significa la inundación, como es toda esta esquina y también parte de la isla Teja. Esto ya es cuando estaba consolidado el humedal, esto del año 95, y también, como pueden ver, no hay muchas manchas urbanas de las cuales hablar, más allá de los caminos que se hicieron para llegar al sector del informe. Parece que eso de ahí, ¿no? Sí. Sí. Bueno, este es el año 2016, que es lo más cercano que tenemos, y finalmente estos son nuestros planos de síntesis, que en este caso no muestran mucho. Básicamente es una gran zona natural. Y este es el paisaje que es percibible a través de los ojos en este lugar. Bueno, nuevamente tipo de representación, lo que les mencioné anteriormente, el espectrograma. Nuevamente acá tenemos la representación condensada, que vamos a escuchar en un momento, y como pueden ver, el registro es bastante distinto a los anteriores. Tenemos algunas componentes en baja frecuencia, que son básicamente barcos que pasan, barcos de turismo que pasan de vez en cuando. Podemos mapear acá, estas son las 12 del día, y podemos empezar a ver los momentos donde pasan las embarcaciones. Tenemos actividad de pájaros, tenemos por ejemplo sonidos del viento. Podemos ir de a poco identificando distintos componentes. Vamos a ver esto después un poco más en detalle cuando veamos los ejemplos sonoros. Después vamos a pasar, y por último, antes de escuchar los registros sonoros, que yo sé que es lo que todos quieren escuchar, les vamos a mostrar rápidamente la forma que tomó la instalación y cómo se hizo esta instalación para el día del evento. La instalación trataba de poner en valor este paisaje, ¿cierto? Pero tenía que ocurrir en este lugar. Paisaje en ese lugar. En fin, entonces era complicado, ¿cierto? Porque si ese es el lugar donde uno tiene que tratar de trasladar y poner en valor el paisaje que nosotros habíamos visto de los humedales, resulta un poco como difícil imaginárselo como posible. Pero como habíamos trabajado con el sonido, eso nos daba una ventana gigante, ¿cierto? Entonces, a partir de eso, esto es una instalación sitio específica, es decir, que es una instalación que tiene que responder a un lugar específico. No puede ser algo como un objeto que yo agarré de un lado a otro, sino que tenía que responder a este estacionamiento de hormigón súper duro, súper oscuro, y que de alguna manera tenía que agarrarse de una manera inteligente. Además, tenía que ser capaz de cambiar la percepción de las personas respecto a ese lugar, o sea, hacerte sentir que estabas en otro lugar por un segundo. Y después tenía que ser capaz de dejar en evidencia el paisaje de los humedales que acabamos de mirar.
Para eso, a nosotros se nos entregó esta planta, que era del lugar donde iba a ocurrir la exposición, y se puede ver que íbamos a competir, entre comillas no era una competencia, pero íbamos a tener que compartir el espacio con Teresa Garcitúa, que es una escultora que presentó una obra maravillosa, con el mismo magíster de arquitectura. Teníamos a Francisca García, otra escultora súper reconocida, y estábamos nosotros ahí entre medio, y todos tenían muestras que eran súper visibles, ¿no? Y nosotros no estamos acostumbrados a relacionarnos con el paisaje de una manera muy visual. Entonces, ante tal desafío, nosotros dijimos ya, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tratar de situarnos, además encima nos dieron el puesto de la entrada, y dijeron estos pobres vienen del sur, hay que darle una situación como privilegiada. Entonces dijeron ya, los vamos a poner en la entrada de esta muestra. Y nosotros habíamos trabajado con sonido, entonces estamos en la entrada de una muestra, pero teníamos sonido que mostrar y no teníamos nada que mostrar a los ojos de la gente que iba a entrar. Entonces decidimos lo que vamos a construir nosotros es la sensación espacial que se tiene en el humedal, pero de una manera muy, muy abstracta. Porque tampoco, en un minuto incluso pensamos con Roberto ir a cosechar juncos y, o sea, estábamos haciendo todo tipo de dibujos de juncos pegados en el techo y nos dimos cuenta que era completamente poco factible porque, claro, no era tan fácil estar haciendo una instalación con elementos naturales, igual iba a ser una ficción, ¿cierto? Iba a ser un simulacro. Entonces, ¿cómo podemos trabajar como con la conceptualización de esa sensación sin tener que llevarnos así como un balde de agua de humedal a la mitad de un estacionamiento? Entonces, a partir de eso, empezamos a especular sobre cuál era la sensación y después de estar metidos tantas veces en humedales, algunos más que otros, claro, nos empezamos a dar cuenta que en el humedal tú te sientes una especie como de estado de inmersión, te sientes completamente rodeado y tiene la gracia de que de tanto estar yendo a hacer esta investigación, nosotros nos terminábamos olvidando que estábamos trabajando porque estábamos metidos en estos lugares en los cuales como que se construyen mundos completamente aparte. Decidimos construir, o sea, teníamos que construir ese espacio que fuese capaz de separarte de todo el resto, pero al mismo tiempo que no fuera como una cabina telefónica, ¿cierto?, en la que te encierras, sino que fuese como frágil y vibrante, y que tuviese esa capacidad como de que te sintieras adentro de algo, pero que igual la gente desde afuera te ve. Empezamos a hacer todo tipo de exploraciones. Estas son nuestras primeras propuestas en las que queríamos colgar, ven ahí miles de millones de, esto es una vista cenital, queríamos colgar miles de millones de tiritas desde el cielo y nos dimos cuenta que no podíamos, hasta que vimos, además que el presupuesto es así, entonces teníamos que poder hacer esto con tan poca plata que daba pena y dijimos, ¿cómo hacemos para poder hacer esto? Y encontramos un material que es un material que se ocupa las señoras que hacen costura, y los señores que hacen costura van a saber, son estas tiritas blancas de refuerzo que tienen los pantalones adentro. Bueno, que era lo más barato por metro lineal que encontramos y resulta que tenía una bonita caída y dijimos, ya con esto puede funcionar porque la gracia de estas tiritas es que como son planas, por un lado, dependiendo cómo te pones respecto a la tirita, te sientes completo, no ves nada, ¿cierto? Pero si la ves de lado, se transforma en una línea casi invisible. Entonces dijimos, esto puede funcionar, porque es translúcido a veces, pero es completamente opaco en las circunstancias. A partir de eso, ahí está nuestro experimento, para un lado, para el otro. Dijimos, con los pocos recursos que tenemos, cómo lo podemos hacer, y armamos, a partir de una malla electrosoldada, una retícula en el cielo, de la cual colgamos muchas tiritas durante muchas horas. Y modestamente, ahí hicimos unos planitos, lo mandamos a hacer, ¿cierto? Casi puros materiales reciclados, porque ustedes saben, la academia no es millonaria. Y terminamos en el día de la instalación, y como somos bien mateos, llegamos primeros que nadie. Teníamos el estacionamiento y llegamos con nuestro objeto pequeño ahí, y dijimos, esto no va a resultar, porque en realidad estamos tratando de trasladar la sensación de un humedal gigante a un espacio donde vamos a hacer un puntito. Pero a pesar de eso, insistimos. Nos pusimos a montar la estructura, ahí pacientemente, tirita por tirita, así en frío. Ahí estamos todos, doctores, magísteres, da lo mismo, colgando tiritas ahí. Hasta que saliera la instalación, hasta que terminamos con esta especie como de volumen hecho de tiritas,
sobre el cual en la malla superior se instalaron todo el sistema de audio. Felipe estuvo ahí tratando de poner los cablecitos. Esto es antes de que estuviera terminado, los cables habían desaparecido, o sea, prácticamente no se veía nada. Y al interior pendían en los espacios como vacíos los audífonos donde se podían escuchar las 3 distintas grabaciones de estos timelapse de estos humedales. La gracia que tenía esto era que si es que tú entrabas empujando estas tiritas, ¿cierto?, que estaban sueltas en la parte de abajo, tú te podías poner los audífonos, la sensación espacial que tenías te permitía de alguna manera como cerrar los ojos, como esto de cerrar los ojos en público, como que uno no lo hace, ¿cierto? Pero si te sientes un poco protegido, tú cierras los ojos y te puedes concentrar en el espacio que te estamos trayendo desde el sur y escuchar los timelapse. Y además las tiritas vibraban un poco y te daban esta sensación así como de mareo, como frágil y vulnerable que tiene la humedad. Entonces, ahí estamos nosotros felices sacándonos fotos de que habíamos terminado. Ahí estamos probando sonido. Y acá está el señor Felipe dando los últimos ajustes antes de la inauguración, donde funcionó súper bien porque no alcanzaba a ver las siluetas de las personas escuchando, no las veía, pero se quedaban y veías cómo entraban y salían a través de este espacio. Entonces, sin más, vamos a escuchar ahora los sonidos, que yo sé que es lo más interesante de todo, así que los dejo con los humedales del señor Felipe. ¿Tom? ¿Ya? Vamos a hacer un pequeño... Sí, lo que vamos a ver ahora es esta página. Si vamos a inicio, a la izquierda, inicio. Esta es la página que acabamos de terminar, justamente como parte de un proyecto de vinculación con el medio, gentilmente auspiciado por la Universidad Austral, con el colega Rodrigo Torres del Instituto de Acústica, que es el que lidera este proyecto. Y lo que hicimos fue hacer una página un poco para encapsular esta idea del proyecto, ojalá de forma bien sencilla. Y lo que tenemos ahí es una breve explicación, lo que hemos mostrado hoy día de cada uno de los humedales. Y al mismo tiempo, lo más interesante es que si vamos a escuchar, vemos el primero, es que tenemos la posibilidad de ver los lugares donde se realizaron las grabaciones, una breve descripción del humedal, y después vemos el espectrograma, lo que hablamos antes, nos quedamos ahí un poquito. Entonces tenemos las 24 horas de grabación, tenemos los registros que hablamos antes, el tipo de actividad en frecuencia, en el tiempo. Esto es bastante interesante, lo que estamos viendo realmente es la evolución, es un registro detallado de la evolución, digamos, sonora en este lugar particular. Como lo explicaron los colegas anteriormente, el Parque Urbano es un lugar bastante interesante porque está justamente enclavado en básicamente una zona donde hay muchísimo desarrollo urbano. Entonces se mezcla un poco y si escuchan atentamente van a poder escuchar los detalles de eso. No les voy a hablar mucho de lo que van a escuchar, porque prefiero que tengan ojalá la visión más objetiva. Lo que sí vamos a escuchar es que en esta grabación de 24 horas les voy a mostrar algunas muestras de las grabaciones continuas que realizamos. Entonces vamos a escuchar la número 1. Vamos a escuchar la número 2. Y vamos a escuchar la número 3. Como ya empiezan a percibir, esto fue realizado en marzo del 2015. Ahí les voy a dejar para que adivinen un poco qué periodo era, pero algunos que viven cerca de humedales creo que están familiarizados con este tipo de sonidos. Entonces, si vamos un poquito más abajo y recuerden esa imagen, vemos la representación del timelapse. Y esto, lo que estamos viendo, ya no son las 24 horas, sino que lo que estamos viendo es una mezcla condensada de 5 minutitos
donde tenemos básicamente las muestras, cada una de cada hora, solapadas, en esta forma que lo explicamos antes, este método de ir básicamente superponiendo muestras de una forma que auditivamente no se percibe el paso de una muestra a otra, y lo que vamos a escuchar es básicamente ese resumen sonoro, ese timelapse de las 24 horas partiendo a las 12 del día, un día de semana en el parque urbano.
escuchar es básicamente el timelapse de 24 horas en el Parque Urbano, en el mes de marzo de 2015, desde las 12 del día. Y como pudieron escuchar, bueno, periodo de muchísima actividad, muchos sapitos, reproduciéndose, pasándolo súper bien. Y lo interesante es si mantenemos... o la otra, sí, puede ser la de arriba. Y básicamente lo interesante es que ustedes pueden ver la forma de esto, y si vamos a la de abajo, pueden ver que la forma se parece bastante. Entonces, de alguna forma es como una recreación, una representación del fenómeno, digamos, acústico de esas 24 horas. Y si es que nos fijáramos detalladamente, podríamos incluso ir mapeando la actividad de la ciudad. Vemos como todo esto, que en la jerga acústica se llama ruido de fondo, va cambiando. Cuando llegamos a la noche desaparece, va apareciendo, van apareciendo ruidos de aves, sonidos de la hoja meciéndose con el viento, y aparecen lentamente a medida que amanece los distintos sonidos de la ciudad. Este es el timelapse del Parque Urbano. Y prefiero dejarlo así, dejarlo con el saborcillo del sonido. Y esos no son los sapitos, no sé qué son los fantasmas. Y eso sería. Abrimos la conversación entonces, colega. Sí. Perfecto. Eso. Gracias. Ahora ofrecemos la palabra a los que quieran hacer preguntas, por favor. Escuchemos el de la mulata. Escuchemos el de las mulatas. Sí, a ver, tienen mucha... El tema es, o sea, tú lo comparamos con el timelapse de como una imagen cada 4 segundos. Aquí, ¿cómo se puede concentrar? O sea, ¿es una fracción de tiempo de sonido en este 24 horas o es cómo? ¿Puedes poner la transparencia de la superposición? O sea, es como una fracción de segundo cada tantos minutos. Claro, acá lo vamos a mostrar en la transparencia, si podemos volver a la presentación. Básicamente, esta idea del timelapse, como lo expliqué perceptualmente, es complejo porque no podemos ir superponiendo, digamos, pequeñas muestras. Y lo que hicimos fue, si vamos un poquito para atrás, fue básicamente elegir porciones de sonido por cada una de las horas. Entonces, como digamos, tomamos una muestra de cada hora, ahí estamos, una muestra de alrededor de 14 segundos, que después tiene una superposición, que en la jerga se llama el fade out, el fade in, que en el fondo es la forma en que uno trata de perceptualmente, digamos, generar un sonido, y vamos superponiendo estas distintas muestras. Ahí está la primera muestra, alrededor de 14 segundos, con la segunda muestra, y generar esta forma de traslaparla de forma que auditivamente no sea lo más paulatino posible. Entonces hay ciertas limitaciones que tienen que ver con la duración de esto, hay temas perceptuales que tienen que ver cuán largo, cuán corto puede ser esto, y eso fue un poco hecho prueba y error hasta que conseguimos, digamos, la transición más suave. Entonces en el fondo tuvimos 24 muestras que superponieron, son 240 segundos, y eso nos da alrededor de 4 minutitos, que son en el fondo la representación, este montaje sonoro de 4 minutos de 24 horas, en el fondo 24 muestras. Hola, me interesaría saber qué porcentaje de el hecho de su ponencia, que es espectacular, ¿cierto? En apoyo, en responsabilidad social, por así decirlo, lo que son los medales. Su ponencia, ¿qué peso tiene frente a las autoridades que son las que empiezan a construir todo este tipo de cosas? Ya que en la mulata tenemos ahí en el radio urbano una chipeadora, o sea, no sé cuánto pesa su
su trabajo, que es tan grande, buenísimo, responsable, serio, pero ¿hay alguna noticia, información de eso? O sea, ¿cuánto pesa su trabajo, de verdad? Porque No, o sea, me parece... es súper, yo le agradezco a ustedes, ¿no? O sea, espectacular. ¿Pero para qué sirve en el fondo? ¿Para qué Claro, sirve? pero acá hay un montón de personas y resulta que uno cuando empieza a reclamar por tantas cosas, yo soy dirigente social, soy técnico industrial de la Feria de Santa María, y cada vez que empiezo a reclamar por estas cosas en la ciudad se complica un poco porque empiezan, este gallo es complicado. Pero yo repito lo que ustedes dicen, ¿ya? Entonces yo voy a decir, no, estos jóvenes haciendo un trabajo, ¿sabes? Son súper complicados. Pero no, yo sé que lo hacen con dedicación, con responsabilidad, y lo que están diciendo es verdad. Y por eso les pregunto, ¿qué porcentaje de poder su ponencia tiene frente a la autoridad? ¿Qué han escuchado? A ver, en general la academia no tiene mucho peso en el mundo real, por desgracia, ¿cierto? Pero sí existen proyectos y maneras de hacerse escuchar y de presentar esta información para que participen de la generación de planes, por ejemplo, de cómo va a crecer la ciudad, en qué partes va a crecer la ciudad, etc. Lo bueno de esto es que no somos los únicos hablando de los humedales. Hay un montón de gente, entre técnicos, activistas y otros académicos que están dedicados a hacerse la misma pregunta de cómo se construye esta relación entre los humedales y el crecimiento de la ciudad. En la práctica, cómo nuestro trabajo va a cambiar las políticas de crecimiento de Valdivia, yo no creo que seamos tan importantes en este minuto, pero sí hemos estado visibilizando un problema. O sea, se lo hemos comunicado a la comunidad universitaria, lo estamos publicando en distintos soportes y eventualmente esta información podría llegar directamente a la municipalidad, por ejemplo, o a otras autoridades. Me encantaría decirle que después de esto nosotros podemos ir a tocar la puerta y decirle, oye, que sé que tengan cuidado, pero la verdad es que son como esas tareas titánicas que involucran a muchas personas. Y nosotros estamos aportando con un grano de arena. Estamos diciendo que nosotros se trata de cuidar a los pájaros, a los árboles, también se trata de una cosa que unifica todo y que construye una atmósfera y un paisaje que tiene un carácter único en Valdivia y que hay que protegerlo porque tiene un carácter patrimonial, es parte de nuestra identidad. Entonces, en la medida que mucha más gente empiece a hablar y a dar como argumentos para defender una causa, más que alegar, sino que presentar evidencia, yo creo que vamos a tener más impacto en las decisiones que hay en nuestro entorno. Mire, lo último que quería preguntar en relación al tema de la arquitectura. Como usted habló del tema, por ejemplo, aparece una foto de Valdivia con un remero y de fondo la chileadora. ¿De verdad? ¿En serio? O sea, eso es un chiste. O sea, usted estaba hablando recién del impacto de la arquitectura dentro del radio urbano, la sociedad, todo eso, y aparece de fondo la bruma de Chile. Y los pajaritos, se lo digo lo personal porque conozco el tema, lo que son la evolución de la serrín, que es más fino, complica todo. O sea, le da un diente acá abajo. No voy a estoy pensando en los seres humanos, solamente estoy pensando en la fauna acompañante que hay. Claro, es súper complejo porque también... Claro. No, me gustaría agregar como algo que muy pocas veces se ve en términos urbanos y es justamente el patrimonio sonoro que tienen las ciudades o los lugares que tenemos dentro de la ciudad. Muchas veces estamos invadidos por signos y señales que son completamente visuales y a eso le otorgamos un valor económico, ¿no es cierto? Esta vista tiene un gran valor, pero nunca pensamos este sonido es característico de este lugar y esto puede tener un valor más adelante o tiene un valor ahora. Yo creo que investigaciones como esta o un proyecto fue hecho un periodo bastante corto como Contra el Tiempo justamente busca justamente como un poco alertar que existen estos patrimonios sonoros dentro de las ciudades o dentro de los ecosistemas y que lo estamos perdiendo o lo estamos degradando, pero construye justamente una evidencia. En algunos casos, como por ejemplo en Londres, existe un barrido histórico de cómo han ido cambiando las sonoridades de la ciudad en diferentes lugares y ya se percibe la preocupación de algunas autoridades de tratar de mantener, por ejemplo, el sonido que tiene un tipo de mercado, por ejemplo, que se genera en la calle, donde conviven muchos inmigrantes y existe una sonoridad en torno a cómo ellos transan las cosas. Yo creo que nosotros tenemos que tratar de volcarnos un poco a ese punto.
de cómo este sonido que tiene Valdivia y que está obviamente conferido o sea, está relacionado a una estructura urbana y espacial, se puede mantener o de qué manera se puede modificar, pero que no se destruya por completo. ¿Había otra pregunta? Roberto me acaba de responder un poco lo que me inquietaba. A ver, un poco pensar en... porque la sonoridad es algo como lo que dicen súper nuevo. No es algo que abordamos en el paisaje, no es habitual, no es algo como... sí, como uno dice, cómo ve el paisaje, no cómo te suena, es como... es un nuevo paradigma. Y en el fondo también interesante sería la accesibilidad. O sea, nosotros escuchamos los sonidos que escucharon porque nos trajeron esos sonidos. Yo creo que habría que internarse bien en el humedal, buscarse un momento, una pausa, poder acceder a ello para vivir este paisaje sonoro. Creo que en el parque humedal urbano efectivamente uno paga una remuneración pequeña para entrar, incursionar y meterse en este mundo y poder escuchar esto, pero la mayoría de los humedales en Valdivia no están accesibles. Por ejemplo, el del Caucao hay que montarse en un barco, en una embarcación para ir a presenciar eso. Entonces, es interesante como el conflicto de estamos rodeados de este paisaje, pero no obstante no lo podemos escuchar en nuestro vivir cotidiano. Entonces, ese como paradigma también, bueno, tú lo estabas diciendo que ya hay que relevarlo o incorporarlo, pero me queda la duda como para hacia dónde avanza eso. O sea, aquí obviamente los humedales se han discutido como componentes de resiliencia, captación de agua y lluvia, como incluso ahora las inmobiliarias lo ven como beneficioso para su plusvalía de propiedad. Finalmente hicieron ese giro. Pero el tema de la sonoridad es algo muy nuevo para mí y saber cómo se incorpora ese componente en la planificación o en la cultura nuestra, porque eso me queda como la duda. ¿Lo respondo yo? No. O quedó abierto. Pero la verdad es que como tú dices, es un paradigma nuevo la sonoridad, entonces hay muy pocos casos concretos donde se esté traduciendo, por ejemplo, a un uso de suelo diferente dentro del plan regulador. Pero creo que va un poco a ese tipo de cosas, tratar de bajar esto a cosas concretas. O sea, de hecho nosotros con Felipe, ¿se escucha bien? Sí. Nosotros con Felipe el otro día estábamos sentados, estábamos a Roberto y estábamos tratando de ver cómo se puede bajar estos mapas sonoros en el fondo y tratar de espacializarlo, hacer como la vuelta al revés, porque hemos dibujado cómo podemos definir el lugar del cual extraemos el sonido. Lo que estamos tratando de hacer ahora, la siguiente parte del proyecto, es cómo a partir del sonido puedo reconstruir, no el espacio completamente, pero al menos cómo se podría mapear un sonido a partir, o sea, un espacio a partir del sonido. Lo bonito de pensar en eso, quizás necesitaríamos otros sistemas de registro en el fondo, es que podríamos construir, de alguna manera, anticiparnos a cómo se tiene que construir algo para que suene de cierta manera y cómo puedo evitar que algo exista para que destruya un sonido ya existente. Y ahí, cuando logremos hacer ese salto al revés, que es el paso que sigue, quizás podríamos llegar con un mapa y decirles, ¿sabéis qué? Tu fábrica que está a 2 kilómetros de acá, tú me dices que no me está afectando al humedal, pero sí, mira, yo te lo mapeo, tú quieres hacer una ampliación y esto va a tener un efecto sonoro sobre esta zona, por ende no puedes hacerlo. Porque en este minuto la relación con los humedales es súper directa. O sea, si es que tú le pones un pie arriba al humedal, la gente grita, pero hay otras, como que la ciudad tiene otras maneras de interferir y hay que aprender a leerlas, que son maneras más indirectas. ¿Hay alguien preguntado? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la presentación. Muy interesante este enfoque que normalmente no escuchamos con respecto a los humedales. Normalmente se asocia a los servicios ecosistémicos que tienen, a la protección y el cuidado que se tiene que hacer a las especies presentes, pero no a la sonoridad de estos. Quería saber, refiriéndome un poco a la contaminación acústica de las ciudades,
es si ustedes determinaron que dentro de los humedales existe un porcentaje inferior en comparación al radio urbano, a la misma ciudad en sí, de decibeles. Y lo otro, ¿cómo se llama la página? La página se llama soundlabs.net. De ahí personalmente una pequeña crítica y ocupar términos ingleses para... Es para confundir. Lo que pasa es que... ¿Por qué le pusieron nombre? O sea, la idea era también darle una proyección internacional y ojalá, no sé, la idea de labs es como difícil de traducir, pero sí, yo creo que es una crítica válida. Y lo otro de la contaminación acústica, yo en verdad no soy experto en el tema. Tenemos un grupo de trabajo en el Instituto de Acústica que hizo un mapa de ruido de Valdivia, y por lo que yo recuerdo, aquí mi colega Rodrigo Torres me puede complementar, hay una identificación, digamos, del nivel de ruido en humedales. El problema con los humedales obviamente es que uno solo puede trabajar en los contornos, y el mapa de ruido es lo que hace en el fondo, proporciona información con colores generalmente de acuerdo a las intensidades del sonido, y en el fondo uno puede ver las diferencias. Depende mucho de la zona, y lo que entrega realmente es una visión bastante global de los distintos puntos de la ciudad y las diferencias. Entonces he trabajado principalmente en entornos urbanos, en entornos más naturales, que yo sepa no está tan desarrollado. Pero yo creo que para allá va un poco la cosa, y por eso mencioné el caso de Europa, donde se han incorporado los mapas de ruido junto con otro tipo de estudios que tienen que ver un poco con cómo la comunidad percibe los humedales, cuáles son los elementos perceptuales, cuáles son los elementos patrimoniales. Entonces generar otro tipo de investigación que sea mucho más amplia y incorpore distintos elementos. Yo creo que en Chile estamos un poquito empezando con eso, pero proyectos como este, en el fondo, en conexión con otros, yo creo que van a generar más oportunidades y nos van a ayudar a entender un poco de otra forma el patrimonio sonoro, el paisaje sonoro, que un poco también nos van a hacer escuchar, ojalá, de otra manera la ciudad. Acá, bueno, primero que todo felicitarlo y gracias por esta invitación a escuchar. Estoy muy de acuerdo con alguien que dijo ahí, estamos muy poco acostumbrados a escuchar y todo se ve. Algo muy postmoderno, entonces... Pero a mí me pasa algo con esto y me gustaría que ustedes compartieran la experiencia, porque ustedes mostraron que recrearon la experiencia humedal, la recrearon en un estacionamiento, ¿ya? Armaron un escenario, ¿ya? Transportaron esta sonoridad, entonces, y la llevaron ahí para que la gente escuche, se transporte y lo sienta. Y me gustaría que compartieran qué pasó con aquellos que vivieron esa experiencia, qué pasó con ellos, qué les dijeron a ustedes, qué retroalimentación tuvieron. Porque en definitiva lo que yo siento acá es que cuando uno escucha esto es la composición de un lenguaje. Ustedes transportaron y crearon una experiencia en un espacio humano, en un estacionamiento, como una instalación artística, transportaron un lenguaje. No solamente un lenguaje, la composición de un lenguaje. Porque cuando uno escucha lo vivo de un humedal, de ese escenario natural, uno escucha ritmo, escucha diálogos, escucha música y escucha obviamente la aceleración humana, ¿no? Cómo convive ahí. Entonces a mí me gustaría que pudieran compartir la experiencia de quienes escucharon lo que ustedes instalaron, esta experiencia que ustedes recrearon. ¿Qué les dijeron? ¿Qué les pareció? ¿Cuál fue la experiencia en definitiva? Por eso me interesaría saber, y gracias, es muy buen trabajo. Gracias a ti. Me acuerdo como de 3 testimonios, digamos. El primero fue de una persona joven, arquitecto, que se metió, estuvo mucho rato, escuchó todos los audios, salió y me dijo: gracias, es el primer momento que estoy relajando en toda la semana. Por ejemplo. Fue como... Bien. Yo creo que, claro, en Ritmo Santiago, lanzamiento, un seminario en torno al paisaje, todo el mundo se está un poquito mostrando, ¿cierto? Así como mostrando su trabajo, haciendo un poco de lobby.
Y entra alguien y se mete y cierra los ojos y se mete dentro de este paisaje que construye con su mente y es capaz de decir, en realidad estoy súper estresada, debería volver a la casa. Esa fue la primera persona que me llamó la atención. La segunda persona que me llamó la atención fue una niña chiquitita que me pidió que le ayudara a alcanzar los audífonos. Porque claro, se metió, estaban jugando con las tiritas, nos bajó el pánico de que se fuera a caer la insolación, pero no, funcionó bien, entonces empezó a jugar, tenía una relación como mucho más física con el objeto, y después vino a buscar, que quería escuchar, y claro, la Gaby tiene mucho menos paciencia, no tiene la paciencia para escuchar 5 minutos, pero empezó a generar la taxonomía, dijo, sapito, pasto, auto, y iba diciendo en voz alta las cosas que iba escuchando, lo que me pareció interesante porque en el fondo estaba como reconociendo elementos, ¿cierto? Que es algo que uno cuando va caminando por la calle no va diciendo auto, vendedor, persona, ¿cierto? O sea, como porque en el fondo sería como raro, sería la segunda experiencia. La tercera experiencia es más bien cercana, es mi mamá. Mi mamá no tiene nada que ver con el mundo del arte, no tiene nada que ver con el mundo de los modales y vive en Santiago. Y me dijo, ¿qué es ese grito que se escucha tan fuerte? Y era la qué. ¿Ah? No era la ronda, no lo lograron identificar. La bandurria. Era como, claro, yo dije, esto es súper característico, esto es súper familiar en realidad. Si no he visto una bandurria no tenía idea de lo que estoy perdiendo. Claro. Y a ver, en general la gente que iba lo encontraba súper bueno. Lo encontraron, o sea, un poquito de cerca la recomendación, pero estaba muy satisfecha porque te lograba transportar, porque te lograba hacerte imaginar un espacio y porque en realidad la mayoría de la gente que había sido invitada a la convocatoria de imaginarse, pensar en el paisaje, no habían incorporado el aspecto sonoro. Así que estuvo bien. Suena como que nos estamos subiendo el pelo, pero en realidad estuvo bien. Bueno, felicitaciones, gracias por los 5 minutos de relato igual que nos dieron con esas ranitas se llaman batraquilas, por si acaso, son características de Valdivia. A ver, para ordenar un poco la idea, me llama mucho la atención lo que dijeron a propósito de que qué hacemos con esta información, a propósito de la consulta que hacía el caballero ahí atrás. Si vinimos a esta presentación es porque hay muchos actores que nos interesan los humedales y eventualmente otras cosas que no vemos en los humedales, que es el sonido, que es una característica en realidad que no disfrutamos habitualmente porque estamos llenos de ruido por todos lados. Para que ustedes sepan, dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, como tenemos una mirada antropocéntrica, la normativa, por ejemplo, dice que el sonido no nos tiene que afectar a nosotros, ¿ya? Y por lo tanto hay un rango de entre 60 a 70 decibeles, digamos, que nosotros que es lo que aguantamos, esa es la normativa, ¿ya? Y cuando se hacen denuncias, por ejemplo, a nivel ciudadano, eso es lo que va a ver eventualmente alguien, un fiscalizador. Pero tampoco se hace la evaluación desde el otro lado. ¿Cuánto les afecta a la fauna el ruido de la ciudad, ¿ya? A mí me parece notable lo que ustedes están mostrando y creo que hay que buscar la alternativa de llevar esta información a las autoridades que toman decisión sobre la planificación de la ciudad. Curiosamente ustedes son arquitectos, se forman en las mismas facultades de los arquitectos que son urbanizadores y que planifican la ciudad, por lo tanto tienen la misma formación, creo yo, con miradas distintas. Entonces creo que es súper poco la distancia, digamos, como para llegar a convencer, por ejemplo, al MINGU o a la gente que planifica en la municipalidad. Solamente como dato curioso, hoy día en el Consejo Regional se presentó el plano regulador de la ciudad y mañana se vota. Si hubiesen escuchado esto hoy día ellos, creo que habría ya una percepción distinta de cómo planificar la ciudad. Creo que ahí la universidad tiene, y por cierto, otros actores, pero la universidad tiene un rol que no es solamente ciencia, que hay que justamente tratar de hacer gestión para que esta información llegue a las autoridades que toman decisión. Y ahí va mi pregunta. ¿Cómo se han planteado, aparte de seguir investigando, si esta información, que es súper valiosa, cómo la pueden hacer llegar justamente a los tomadores de decisión? Miren, amigos, o sea, mira, estamos haciendo, no es que nos estemos quedando sentados en la casa. Primero que nada, vinimos acá. O
sea, estamos tratando de comunicar la información a la gente que está dispuesta a escuchar, que es el primer paso. Después se hizo una página web en la cual como que se está tratando de poner en valor algo que la mayoría de la gente no ve. Estamos entrando en otros circuitos académicos y estamos tratando de hacer lo que nosotros creemos que sería una evidencia constatable, que es este camino inverso. Si yo voy, o sea, siendo objetivo, el mundo es complicado. Si yo voy y le digo a un político, mira, en realidad suena súper bien así, si tú sigues construyendo van a morir todas estas flores y esta fauna, les va a importar poco y nada, ¿cierto? Sobre todo porque es algo que se percibe pero no se puede medir. En este minuto, por el tema de que las ciencias exactas nos ganaron la batalla respecto a las artes y las otras disciplinas del mundo, digamos, tenemos que probar las cosas que todos sentimos que son ciertas, pero tenemos que ponerles datos. Entonces, estamos haciendo un esfuerzo por poder cuantificar y cualificar esta experiencia que es evidente para todos, que estos paisajes sonoros se están viendo afectados y hasta qué punto pueden afectarse sin que pierdan su identidad. Es una pega larga, o sea, yo si voy con esto a la gente que estaba a todo esto, el plan regulador se aprobó y ya está obsoleto, o sea, estamos hablando de procesos larguísimos. Si yo voy y les muestro esto, les puede importar menos que un pepino, porque en realidad se han demorado tanto en aprobar el plan regulador que se aprobó, se va a aprobar, que no habría tenido ningún tipo de incidencia. Pero si yo logro generar estas cartografías, ¿cierto? Si logramos tener un registro, si logramos generar conciencia, vamos a ir avanzando. Les pido paciencia. Eso es todo lo que les pido, paciencia y constancia en el fondo. Porque desde la academia avanzamos así, necesitamos tener pruebas para poder ir a las peleas, pero estamos dándolas de nuestra manera. Yo quisiera decir una cosa, una de las ideas justamente de generar estas cápsulas sonoras, también generar un vínculo más directo con los humedales, porque si yo y presento, digamos, una grabación muy larga, es muy difícil que la gente tenga una idea. Entonces, al presentar estas pequeñas capsulitas, yo creo que también genera en la gente una cierta curiosidad y nos permite acercarse un poquito y entender la riqueza que hay, digamos, en los humedales, que quizás si uno lo, es como también cómo escuchamos. Si uno va al humedal y escucha, pareciera que no pasa mucho, pero esta forma como acelerar el tiempo, jugar con el tiempo de escucha del auditor, nos permite de alguna forma darnos cuenta de la riqueza, digamos, sonora y por ende de actividad diversa del lugar. Por último, sé que el otro día conversaba con una alumna que está haciendo un proyecto de título en la Escuela de Arquitectura sobre el borde de los humedales. Me contaba que los textos que alcanzó a leer de prensa que hacían referencia a los humedales después del terremoto del 60 hablaban de los humedales como un lugar de refugio. Se cayó mi casa, quedó la escoba, yo fui al lugar que conocía donde se instalaron en muchas partes los rucos, o sea, se consideraban espacios como donde convergían como lugares de seguridad, imaginarios de la seguridad. Y que si se hacía esa misma pregunta hoy en día, la gente decía el lugar donde se botan escombros. O sea, uno construye imaginario que los asocia a espacios de la ciudad. Entonces, generando conciencia respecto al valor que tienen estos lugares, no es menor lo que estás haciendo en el fondo. O sea, tienes que cambiarle la cabeza a la mayoría de la gente para que cambie la visión social. Allá primero la señora. Ya. Cambié el lado. Sí, cambiemos de lado. A ver quién va a ganar. Bueno, primero que nada decirle a la persona que dijo antes de que los humedales eran inaccesibles, no es tan verdad. Yo accedo a los humedales todos los días, los recorro todos los días y son maravillosos. Son mi preocupación constante. De hecho, contar como anécdota que ayer estuve con dos jóvenes del primero medio visitando el humedal en Gachilla y en un momento les dije, ¿qué escuchan? Quedémonos callados, ¿qué escuchan? Escuchamos sapito, una garzacuca, escuchamos una retroexcavadora que estaba en la Villa Galilea haciendo movimiento de tierra. Hoy día, con otros amigos, estuvimos aquí en la esquina de Independencia con Arauco haciendo una intervención urbana contra el relleno de los humedales urbanos. Y me pareció maravilloso y sumamente gratificante el diálogo con la gente. Estuvimos panfleteando, hablando sobre la importancia de los humedales y me pareció espectacular cómo la gente ha ido creciendo en cuanto a conocimiento sobre lo que es nuestro patrimonio natural. O sea, tenemos nociones, tenemos conciencia clara, la ciudadanía común y corriente. De hecho, 3 personas iban pasando
le entregamos al volante y dijo, no, de campaña no. Y le dijimos, no, es de los humedales. Y volvieron a cerrar, de los humedales. Y se pusieron a conversar con nosotros. Creo que lo que dice Leo, si bien es importante llevarle esto a las autoridades, pero cada día me decepcionan más la calidad de autoridades que tenemos. De paso, creo que es necesario cambiarla. Yo he hecho denuncias por el tema de Yancahue, ustedes mostraron en el ejercicio cómo están sacando tierra. He hecho denuncias por la intervención en el humedal Kramer, que ahora nuevamente llegó a maquinaria a intervenir en el humedal. Denuncias por lo que es Cotaco. Y la institucionalidad parece que efectivamente no funciona. No funciona, efectivamente no funciona. Porque, díganme dónde no he hecho denuncia. Y yo les voy a decir que sí la he hecho. Superintendencia de Medio Ambiente, Seremía de Medio Ambiente, Municipalidad de Valdivia, aunque la Municipalidad de Valdivia dice que tiene su municipio verde, no es así. De hecho, es curioso. Hoy día estábamos haciendo el panfleteo y me respondieron una denuncia que hice el 8 de septiembre. 2 meses para responder una denuncia que efectivamente no es respuesta, simplemente abuso recibo. Pero yo creo que en este trayecto me convocó y traté de convocar a la mayor cantidad de gente por el título de la presentación de hoy día: humedales urbanos contra el tiempo. Efectivamente estamos contra el tiempo, pero también yo pediría que más que de la academia se lleve a las autoridades, que también generemos una alianza estratégica con la sociedad civil, que no dependamos exclusivamente de los proyectos. Yo sé que todos necesitamos vivir y necesitamos generar ingresos, pero este conocimiento está, multipliquémoslo, socialicemos con las organizaciones sociales que están en la base, porque efectivamente para nosotros como dirigentes sociales es una herramienta efectiva, porque tenemos permanentemente conflicto. ¿Por qué me interesaba la mulata? Porque hay denuncias, y hay denuncias efectivas de vecinos del bosque que están por la intervención y la generación de ruido molesto. ¿Por qué la población arica está en silencio con ese gran pozón que hicieron? Porque se mueven intereses económicos también de por medio. Entonces, mi invitación efectiva y concreta es que generemos alianzas, que esto no quede aquí, porque lamentablemente los dirigentes vecinales también son cooptados por las autoridades. Un paseo a las termas, un paseo al sanatorio, y se callaron los dirigentes sociales. Necesitamos una nueva conciencia que realmente nos dé noción de la urgencia que tenemos. Y en eso yo los invito a que generemos estrategias de participación. A nosotros nos interesa formar una escuela de líderes sociales ambientales, porque no entender la problemática ambiental de Valdivia es no ser valdiviano. Eso. Hola, yo quería en realidad reforzar un poco la idea que estaba diciendo Jaime y Leo, como de la necesidad de mostrar esta como mirada, esta escucha de los humedales en todas las instancias posibles acá en Valdivia, porque en realidad yo también participo en un montón de instancias académicas, ciudadanas, y nunca había escuchado sobre este proyecto. Y es muy interesante, de hecho, una visión que no se tiene. Yo creo que es como un verdadero aporte a incorporar otra mirada sobre los humedales, y no sé, porque siempre se usan los mismos argumentos. Yo creo que ya como que la gente se cansa, las autoridades se cansan, y esto es bien, no sé, refrescante, innovador. Y ahí como preguntarles si tienen pensado quizás hacer una instalación similar en Valdivia, o no sé, como vincularse de otras maneras también con la ciudadanía, no sé, con la autoridad. Y la otra, una pregunta respecto a los lugares que eligieron para hacer las grabaciones, que me llamó la atención que ninguno estaba en un lugar como con agua, o en realidad como sobre el espejo de agua. No sé, pues por ejemplo en el humedal ese de las mulatas es como bien distinto. O sea, yo estaba como por el lado del agua, y es muy diferente en realidad lo que uno escucha de lo que uno está por el otro lado. Entonces es una pregunta. El tema de las ubicaciones de los registros sonoros, que se lo podrías explicar tú. Claro, la idea era un poco tomar, en este caso era un proyecto piloto, entonces era tomar
humedales que fueran un poco contrastantes en términos de la morfología. Entonces fue un primer acercamiento, y un poco después de revisar distintos tipos, tampoco hicimos una búsqueda tan acuciosa. Nos pareció interesante que el del Caucao era de alguna forma un poco en los límites de la ciudad, en un ambiente más natural, además cerca obviamente del río Cruce, del santuario de la naturaleza. Después del parque urbano, el hecho de tener este parque enfrente de un contorno urbano me pareció interesante, y después de las mulatas por el elemento industrial. Fue simplemente un primer acercamiento y tratar de en el fondo tener paisajes que fueran contrastantes. Después lo de las instalaciones, qué bueno que lo pregunten, porque nosotros con el colega, aparte de este proyecto, vamos a hacer instalaciones en el Museo Filippi. Entonces ahí van a tener la oportunidad de ver y experimentar algunas de estas grabaciones, y eso va a ser la semana siguiente, la semana subsiguiente, y esto va a ser parte también de algunas actividades del Festival Relincha, de un congreso de ingeniería acústica que tienen nuestros estudiantes en la Facultad de Ingeniería, así que ahí van a tener una buena oportunidad de escuchar esta y otro ejemplo sonoro. Ahora, ¿por qué se hizo el registro en ese punto y no en otro? En esta oportunidad, un tema técnico también, ¿eh? Teníamos equipos que eran relativamente vulnerables y teníamos limitaciones técnicas. También respecto a la continuidad del proyecto. Claro, me causa un poco curiosidad si es que piensan hacerlo en otro humedal. Y lo otro también, llevar la instalación tal vez más allá del Museo Filippi. O sea, ya nos dimos cuenta que, claro, mucha gente a lo mejor nunca había escuchado el humedal. Para mí es raro que nunca lo hayan escuchado, claro, es raro escucharlo. Entonces, claramente hay una necesidad de a lo mejor llevar esa instalación que ya tienen más, ojalá toda la ciudad. La verdad, es muy linda y no sé si se puede ir haciendo a poco, qué sé yo. Y la otra pregunta cortita es si han pensado en algún medio en que la comunidad contribuya con más sonido. No sé, se me ocurre, claro, aprovechar una link, un canal de YouTube similar y que la gente vive con sus celulares, además de más tecnología, no tengo idea. Pero sería a lo mejor bonito tal vez aprovechar ese impulso para generar participación. Como tarea. Sí, yo creo que es súper interesante la gente pudiera grabar y quizás subir una página más interactiva. Yo creo que sería un desarrollo lindo del proyecto, incorporaría ya la calidad de sonido de los celulares hoy en día no es tan mala, ¿no? Y hay pequeños dispositivos que mejoran muchísimo la calidad, así que es una excelente idea y está en uno de los posibles desarrollos del proyecto. Sobre la instalación física, o sea, el elemento instalativo está en este momento embalado en Santiago, y no podemos traerlo. Está embalado está en las cajas, están enrolladas, el armatoste físico de fierro. Está disponible para poder tratar de ser adaptada y implementada en otro lugar, pero en este momento está embalada, y se pueden imaginar más o menos los motivos por los cuales estas cosas generalmente suceden. ¿Alguien tiene una empresa de fletes? Sí, alguien tiene un camión. Y podemos tratar de traerlo y instalarlo en algún lado, pero ahí está. Al último. Antes que nada, muy bueno esto, y bueno, una forma también para llevarlo fuera de Valdivia, porque obviamente fueron a Santiago, los valdivianos nos conocemos, pero en la región hay muchas otras instancias sociales, hay colegios como la Brigada Siempre Verde en Futrono que le encantaría recibir esto. Paso el aviso de esa brigada que estoy súper avanderizado. Mira, algo que siempre he pensado y se lo he dicho siempre acá, Valdivia tiene una gracia. Hay ciencia, se está trabajando en tecnología, trabajando en interdisciplinariedad. Piense que estos acústicos con los arquitectos hace el año 2000, nunca se hubiera imaginado. Yo estudié acá en la facultad y créeme que éramos bichos raros para los de la teja. Bueno, y Valdivia es un laboratorio natural que encuentro que no está en el resto del país, porque tenemos ciudad, tenemos bosques nativos, tenemos ríos, tenemos playas, humedales,
y varias otras cosas que distingue Valdivia sobre el resto. De hecho, todos los alquilinos me dicen, oh, qué bonito Valdivia, me quiero venir a vivir acá. No me dicen, acá tenemos la lluvia y el clima. Eso por un lado. Las alianzas educacionales, bueno, depende de que nos vayamos conociendo y participando en actividades que, por ejemplo, hay un fondo que da la Seremía de Medio Ambiente, o FPA. Se ha trabajado, hace 2 años, en 2014, se hizo el encuentro de, no me acuerdo cómo se llama, de educación sustentable, y vinieron de toda la región. Cuando digo toda la región, era toda la región, desde Gifén para acá. Y sobre las preguntas, como Roberto está calladito ahí, se la voy a tirar como arquitecto. Sobre el tema de la construcción, que estabas mostrando los rellenos. Valdivia es una ciudad cara. ¿Quieres comprar una casa? Es caro. Una constructora, una chica me dijo que, cuando le pregunté por qué era tan caro, me dijo, es por el tema de los terrenos, que ya no hay donde construir, por lo cual hacer las bases, estabilizar, era muy caro. Ahora también se está construyendo mucho afuera, y tú dijiste bien que si viene un terremoto se van a caer. Ahí es donde me acuerdo de este profesor de la Universidad Católica, que siempre aparece en televisión, se me olvidó el nombre. Lago. Y hace muchos años le hablaba sobre las construcciones tanto al lado del mar, en los lagos, donde había terreno, por ejemplo, Villarrica, Pucón, que si hay una erupción volcánica, justo nos va a llegar. Entonces, ¿qué está pasando con eso? Eso por un lado. Acá, los acústicos. El impacto del ruido urbano sobre la biodiversidad. Y aquí estamos escuchando la biodiversidad. ¿Qué has notado? ¿La biodiversidad se está alejando o se está adaptando? Y también si es que la ciudad se está adaptando a ello. Está atento al ruido de los autos. De hecho, Acústica hizo un estudio también y recorrió el bosque urbano. Tuve la suerte de escuchar en la reunión de directores del Parque Urbano de Escala. Y les invito a todos a conocer. Y justamente se está discutiendo cómo evitar que el ruido urbano, especialmente la calle, especialmente a la hora del taco, influya sobre el parque. Entonces estaba hablando de colocarse, hacerse cercos vivos, etc. Y con el análisis de frecuencia que tienen ahí, delante, que estaban mostrando, pueden reconocer, hacer una estadística, o sea, un sistema de programación, red neuronal, ocurren hartas cosas por identificar, hacer una medición a largo plazo para identificar qué es lo que más contamina, si los autos, si de repente, dependiendo de la época del año, las mismas bandurrias se ponen a chillar más, por lo menos ahí frente al hospital no nos dejan dormir a las 4 de la mañana, digo que están, y llegan al patio y al techo y de las casas entonces esas son todas las preguntas más o menos que tengo, ¿no? Bastantes preguntas. Ya, bueno, soy yo. A ver, lo primero que tiene que ver con el riesgo. Tú estás hablando un poco del riesgo de expandir la ciudad sobre zonas que no tienen catalogado el riesgo, ¿no es cierto? Ese es el problema del humedal, no está catalogado el riesgo sobre los instrumentos de planificación como tal. O sea, tenemos riesgos de remoción en masa cuando uno está al lado de una quebrada, tenemos otros tipos de riesgos de inundación, pero muy pocas veces está catalogado el riesgo de la sismicidad dentro de la ciudad. Y si uno empieza a ver, hay un plano de hecho de las zonas sismográficas de Valdivia, de los tipos de suelo que existen. Tenemos varios tipos de suelo que son de pésima calidad, que tienen coeficiente 9. Gran parte del centro, de hecho, se edificó sobre suelos que tienen coeficiente 9. ¿Qué significa eso? Que son lugares donde se produce liquefacción, ¿no es cierto? Empieza a temblar y se mezcla con el agua y se cae todo, que es un poco lo que pasó con Ciudad de México, ¿no es cierto? Fue la costanera para el terremoto, o si uno incluso ve fotos históricas del terremoto, hay zonas que desaparecieron por completo, que es donde pasaba la falla, que antiguamente era un humedal. Ya, el problema es no tenerlo catalogado dentro del instrumento de planificación. Entonces yo creo que hay que avanzar en esa área primero, antes de tomar otras decisiones, ¿no es cierto? Como seguir expandiendo o densificando. En el caso de Valdivia, el problema del suelo es que es un suelo escaso porque tenemos una geografía bien abrupta, bien cambiante, y en realidad lo que estamos viendo es que es muy difícil conectarla. Tenemos problemas
de transporte, conectividad con puentes, etc. Y lo que necesitamos es tratar de densificar, ojalá las zonas más centrales como el centro, ¿no es cierto? Pero ojalá que esa densificación se genere en torno a lugares que estén catalogados positivamente desde el punto de vista de la sismicidad y que no estén en coincidencia con lugares que antiguamente fueron humedales rellenados. En el caso particular, mis padres viven justamente acá en el centro, en una zona que fue rellenada. El terremoto del 2010 no generó prácticamente ningún problema mayor en Valdivia. En el caso de ellos, que era un humedal rellenado, se le salió básicamente el agua del water, se le cayeron los muebles, se le cayeron los cuadros. O sea, es un problema patente, latente y que va a generar consecuencias de todas maneras. Entonces, nuestra carga que tenemos que tratar de aminorar es justamente tratar de catalogar esas zonas que son de riesgo. Y cuáles fueron estos humedales que fueron rellenados históricamente para poder generar, ojalá, densidades menores, etc. Cortito sobre el tema acústico, escapa un poco a mi especialidad, pero en este proyecto, digamos, no se consideró. Como dije, el tema del estudio del paisaje sonoro, de esta perspectiva más transdisciplinaria, es algo relativamente nuevo, y una de las cosas que está haciendo es justamente desarrollar descriptores acústicos que nos permitan hacer el tipo de comparaciones que tú mencionabas. Nosotros tenemos un grupo de análisis dentro del Instituto de Acústica que trabaja específicamente en eso y estamos con algunos estudiantes tratando de desarrollar una forma más analítica de analizar grabaciones que nos permitan hacer comparaciones como las que tú mencionabas. Pero estamos trabajando en eso. Carla, ¿quiere decir algo? No, ¿hay otra pregunta? Que la gente se empieza a retirar. Quería agradecerles a todos ustedes por asistir a Encuentros Conciencia, esta actividad de divulgación científica, que el sentido que tiene esto que se formó acá es una conversación donde hay distintos integrantes de la comunidad, del centro humedales, de la dependencia, distintas personas que están interesadas en temas científicos, de arquitectura, de acústica, de los humedales. Entonces la idea es que en el fondo, si quieren tener un contacto más directo, se acerquen, se converse, ojalá que llegue a algo un poco más allá. Agradecerles por asistir hoy día, por acompañarnos hasta esta hora. Los dejamos invitados para la próxima sesión el día 5 de diciembre, martes 5. Los Encuentros Conciencia tratamos de hacerlo siempre un día martes, una vez al mes. Y olvidé al principio agradecer al Club de la Unión, que nos facilita este espacio de forma gratuita para que realicemos estos encuentros con la comunidad, a la Radio Bio Bio también, que nos ayuda en la difusión, bueno, a la Universidad Austral, a la Facultad de Ciencias y a sus respectivas facultades. Y el 5 de diciembre va a presentar Pablo Donoso, que es un ingeniero forestal que él investiga acerca del bosque nativo. Así que también es un área más o menos de interés quizás para ustedes. Y por supuesto agradecerle a los expositores, Felipe, Roberto y Carolina. Muchas gracias por su presentación, por su tiempo. Y quería dejarles este regalo. Y andan dando vueltas por ahí unas listas. Quienes quieran recibir la invitación de forma directa para los próximos Encuentros Conciencia, pueden anotar ahí su correo electrónico lo más legible posible. En enero vamos a tener otro Encuentro Conciencia que va a ser asociado al Congreso del Futuro, así que esperamos que vuelvan.